Fluidos. Principio de Pascal. Un cambio de presión aplicado a un fluido encerrado se transmite a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contienen. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí tenemos que la presión del émbolo 1 es igual a la presión del émbolo 2 y que también tenemos que la fuerza del émbolo 1 entre el área del 1 es igual a la fuerza de 2 entre el área de 2. Tenemos que si el émbolo es circular, entonces tenemos que el área del 1 es igual a pi por radio al cuadrado. Principio de Arquímedes. Este principio lo vemos cuando tenemos un objeto suspendido en un líquido, donde se crea una fuerza B, que es la fuerza resultante del fluido, en este caso agua, sobre el objeto, o un empuje ascensional o el peso del fluido desalojado cuando el objeto se introduce. Tenemos las siguientes ecuaciones, donde la fuerza de abajo menos la fuerza de arriba es igual a la fuerza resultante del fluido sobre el objeto, y también de la presión de abajo, que es igual a la presión de arriba, más densidad por gravedad por altura. Todo cuerpo sumergido parcial o totalmente experimenta una fuerza de empuje igual al peso del fluido desalojado. Aquí tenemos las siguientes ecuaciones. B es igual a la masa del fluido por la gravedad, o también igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la gravedad. Tenemos la densidad específica, que es igual al peso del objeto entre B. Aquí tenemos que m es igual a masa, g es igual a gravedad, ρ es igual a densidad, b igual a volumen y la w es igual al peso. Problema 1. La densidad específica del plomo es de 11.3 y pesa 80 newtons en el aire. ¿Cuánto pesa en el agua? Solución. Tenemos la densidad específica, que es igual al peso del objeto entre la b. Aquí la densidad específica es la dada, que es 11.3, igual al peso, que es 80 entre b. B es igual a 80 entre 11.3 y nos da un 7.079 newtons. Luego tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y, donde tenemos que T es la fuerza hacia arriba menos el peso real más la B, que es igual a 0. Después despejamos la T y sustituimos los valores calculados. Y por lo tanto tenemos que T es igual a 72.92 newtons, que es el peso en el aire. Problema 2. Un corcho posee una densidad de 200 kilogramos sobre metro cúbico. Determine qué fracción del volumen del corcho se sumerge cuando el corcho flota en el agua. En este problema tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y, donde tenemos B hacia arriba y W hacia abajo. Tenemos que B es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen del fluido desalojado, que es igual al peso real, que es masa del objeto por la gravedad. Entonces aquí se pueden cancelar la gravedad en ambos lados de la igualdad, y para sacar el porcentaje tenemos que tener una razón, que es el volumen del fluido desalojado entre el volumen del objeto. Y esto nos da que es la densidad del objeto entre la densidad del agua, que ya la tenemos, y nos da que es un 20% el que está sumergido. Problema 3. Un cubo de madera que tiene una dimensión de arista de 20 centímetros y una densidad de 650 kilogramos sobre metro cúbico flota en agua. ¿Cuál es la distancia desde la superficie horizontal más alta del cubo al nivel del agua? ¿Qué masa de plomo se debe colocar sobre el cubo de modo que la parte superior del cubo esté justo a nivel del agua? Aquí tenemos el siguiente diagrama de cuerpo libre. En el inciso A tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Por eso tenemos B hacia arriba menos el peso hacia abajo. Por lo tanto, B es igual al peso. Para B tenemos la densidad del agua por la gravedad por el volumen del espacio que está debajo del agua, que es 0.2 por 0.2, que es la cara de abajo,
por la altura, que es el pedazo que está sumergido. Y esto lo igualamos al peso, que es la densidad del objeto por el volumen, que es 0.2 al cubo, por la gravedad. De aquí podemos despejar la h y nos da 0.13 metros. Por lo tanto, para saber la distancia que está por arriba del nivel, tenemos que restar 20 menos 13 y nos da 7 centímetros. Para este caso ponemos un pedazo de plomo sobre la caja de madera. Entonces tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y también. Tenemos B hacia arriba menos el peso del objeto menos el peso del plomo, y esto es igual a 0. Luego tenemos la densidad del agua por la gravedad por el volumen del agua menos la densidad del objeto por la gravedad por el volumen del objeto, y del otro lado tenemos el peso del plomo, que es masa del plomo por la gravedad. Entonces aquí sustituimos los valores correspondientes y dejamos de un lado de la igualdad la masa del plomo, que nos resulta en 2.8 por 10 a la menos 3 kilogramos.